En 1400 llegó Colón, descubrió esta hermosa isla donde habitaba la raza inca, la que con el tiempo exterminó. Abusadores. Gracias a Dios. Vamos. ¿Y qué? Somos cubanos. Canta. Españoles, africanos. Somos la En Cuba la música es el sentimiento que más exterioriza el pueblo. la más grande creación. Somos cubanos. Aquí todo suena y todo se mueve. Cuba baila desde que se tiene memoria. Pongan un lechón asado en la mesa. La mayoría de los ritmos que surgieron en este país se han convertido en música bailable. Cuando en Cuba se comenta que alguien se fue de rumba, lo que se quiere decir es que esa persona se fue a bailar, sin definir qué tipo de ritmo bailó esa noche. En este viaje por La Habana vamos a descubrir la historia de los ritmos más arraigados de la cultura de este país. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. A lo largo de la historia, Cuba ha producido ritmos y géneros musicales de gran arraigo popular y reconocimiento internacional. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Podríamos perdernos en una lista interminable que comienza en la rumba de los cabildos de esclavos y el son guajiro de Oriente en el siglo XIX, o el mambo, el bolero, el danzón, el guaguancó, el chachachá, las guarachas y el son, el padre de todos los ritmos, son los precursores de un gran género popular que los engloba y que la historia organizó llamándolo música popular bailable cubana. México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso. En la primera mitad del siglo XX, los septetos soneros grababan discos y las orquestas típicas de son ocupaban la escena principal en los hoteles, casinos y clubes nocturnos. La Habana era la ciudad más importante en todo el Caribe. Desde el triunfo de la revolución en 1959, el país vivía grandes transformaciones sociales. Si Cuba libre, dice el sabio Salomón, con su música... La cultura sería uno de los protagonistas más notables en este cambio de paradigma. Los hoteles y clubs nocturnos dejaban de ser el centro de la diversión. Los grupos y orquestas de música bailable empezaban a cambiar su configuración y también su protagonismo en la escena. ¡Sandunga! ¡Sandunguera! Y dicen que A fines de 1969, el contrabajista de la orquesta Rebé, Juan Formel, forma el grupo Los Bam Bam y sin saberlo, estaba cambiando el rumbo de la historia de la música popular. El pianista Pupi Pedroso fue protagonista de ese momento. Esto es una cosa que hice yo de los inicios de los Bam Bam. ¿Ese fue tu aporte en cuanto al instrumento? Ese fue mi aporte, entre otras cosas, los arreglos, que también
hacía junto con el maestro Formel y las composiciones, muchas de las composiciones de los Bambán también. Formel y yo estábamos juntos en la Orquesta Revés. Yo estaba en la Orquesta Revés y entró Formel. Ajá. Ahí hicimos varias grabaciones. Después surge la idea por parte de Formel de hacer una orquesta y nos reunimos, nos fuimos varios de la Orquesta Revés con él. ¿En qué año fue esto más o menos? Exactamente el 4 de diciembre de 69. Allá. Hicimos la primera actuación. César Pedroso Fernández es pianista, compositor y una leyenda. Pupi proviene de una familia de músicos. Su padre, César Nene Pedroso, fue un famoso pianista que tocó con Félix Chapotín y Benny Moré en la época dorada de las orquestas de son. En la Orquesta Revés había un cello que después pasó a formar parte de los Bambán también, cuando hicimos los Bambán. Después, bueno, los Bambán se hicieron con 3 guitarras. La guitarra abajo, una guitarra rayada, que era la guitarra acompañante, la guitarra de los acordes, y una guitarra solista, que era la guitarra prima. Los 3 violines, batería, ya no se utilizaba el timbal, güiro, piano, las congas. Y flauta, habían 2 flautas, una de 5 llaves, la de madera, y otra de flauta de sistema. Ajá. Que la tocaba el Tosco. El Tosco. Que si sale o si no sale, la cosa de aprendizaje. La cosa de aprendizaje con el ritmo, con mi clave. Que si sale o si no sale. El Tosco es José Luis Cortés, flautista, compositor y productor musical. Con una formación académica de calidad, José Luis Cortés se unía a los Bambán desde los comienzos de la banda. El Tosco recuerda como una época difícil esos comienzos. Ya yo había grabado, estando en la escuela, había grabado el primer disco de los Bambán. Lo primero que tengo que decir, Cuba, orgulloso estoy de ser cubano desde el punto de vista, bueno, desde todo punto de vista, pero bueno, sobre todo en la música, porque Cuba es exportador de cultura musical y sobre todo de cultura popular. Lo más importante de la cultura cubana es la música popular, aunque hay litigios, pero mentira. El Tosco se manifiesta defensor de la música popular cubana y toma una posición. Discute la historia. En la época en que explotó la trova, la nueva trova, y que todo se cantaba a la revolución, Sí, y esas todo. letras eran letras intelectuales, el pueblo seguía bailando y cantándole a las cosas cotidianas. Nunca el pueblo dejó de bailar. Aquí, por ejemplo, hubo un gran músico cubano que la gente a lo mejor lo titulaba de marginal. ¿Quién? Porque era el señor Pello Lafrocán. No hubo nadie que llenara más lugares aquí que el señor ya fallecido, que Dios lo tenga en el cielo, señor Pello Lafrocán, Pedro Izquierdo. Era una música de verdad selvática. No hubo nadie que llenara a plaza. Por problemas conceptuales, de repente, esa música la quitaron. ¿Y por qué razón la sacaron esa música en ese? Porque no tenía nada que ver desde el punto de vista de lo que querían los pseudointelectuales de la música. ¿Me entiendes? Aquí si tú no cantabas canciones tipo la trova, o que tuviera que ver con la trova, eras un marginal, eras un chabacano y eras un qué sé yo. ¿Cómo hacían los Bambán para seguir tocando en medio de este panorama en el que desde el Estado se promovía la trova, digamos? ¿Cómo era eso? Imagínate tú que nunca se pudo con eso. Al contrario, hubo tiempo que pues Formel era un cronista muy grande. Hizo canciones como La Habana no aguanta más. Los pájaros le están tirando la escopeta. Hizo muchas canciones que tenían que ver con algo que merecía un cambio desde el punto de vista de la ideología. Y eso fue vilipendiado. Fue un poco mancillado también ese tipo de música. Que
muchachos supieran que no se pierden las emociones cuando se habla de amores. Cualquier cosa puede suceder, pero es que a nadie le gusta perder. Cuando se trata de la familia, que si la mamá o si la hija, que si el papá o si el nene, ¿y qué tú crees? Desde diciembre de 1969, cuando surgen los Bambán, a esta agrupación se le dice que son como los Rolling Stones de Cuba. Es el tren de la música cubana y es la agrupación que ha hecho bailar con eso que ellos han denominado songo, que no es más que la mezcla entre elementos del son, del changüí y esa unión entre elementos del son, del changüí, con elementos de la música que venía de la cultura anglosajona de los años 60, sobre todo el ritmo beat que habían impuesto en el mundo los Beatles. Eso con una sonoridad de una orquesta charanguera a la que se le incorpora una organeta, sonido de órgano electrónico, más una guitarra eléctrica y un bajo eléctrico. Los Bambán fueron los precursores de un nuevo sonido. Juan Formel se diferenciaba de todos, innovando en las formaciones típicas de las bandas de ese momento y llevando a las letras de sus canciones la crónica social. ¿Tu decisión cuál es? Samuel Formel es el hijo de Juan Formel. Samuel es baterista y director musical de los Bambán. Es el heredero de las responsabilidades artísticas de la agrupación musical más popular de Cuba. Samuel creció en una casa musical rodeado de influencias y de la mística de los Bambán. Mi padre, ya yo con 3 años que crea los Bambán, en el año 69, 4 de diciembre. Y a partir de ahí, creo que no me he despegado nunca de los Bambán. Yo veía los ensayos, iba a las grabaciones, iba a los conciertos en vivo. Cuando se abría un disco, se ponía el disco en la casa. Y todo el tiempo siempre fue música, ver a mi padre componiendo, haciendo los arreglos. Las diferentes etapas de la misma orquesta Bambán de los años 70, que fue una década donde él venía muy influenciado por la música norteamericana, por el pop, por el rock también. Él mezcló todas estas cosas, de esta música, estos géneros musicales en su interior, expresando la clave cubana, el movimiento del bailador cubano, mezcló esto y creo que salió esto del songo. ¿Cómo es el songo? Vamos, definámoslo de alguna manera. Mira, el songo tiene muchas variaciones dentro del mismo songo. Aquí hay una cosa muy importante que es la clave. La clave, tú siempre tienes que pensar en que nosotros hacemos la música sobre una clave, aunque la clave no aparezca dentro del arreglo. Pero internamente tenemos que ir midiéndola. Está siempre ahí. Siempre está ahí, siempre está ahí. Y entonces, una de las cosas que empezó a diferenciar fue esto que te comentaba, el tumbado del piano, el movimiento del bajo, el ritmo de la batería, porque, ojo, el primer grupo que tuvo batería también en Cuba fueron los Bambán. También. Entonces mi papá mezcló con Changuito esto mismo de con el high, como si fuera un beat. Claro. Pero con un movimiento de la conga diferente también. Todo el ritmo de la conga, los Bambán, no es pipi, chica bum pipi, ese mismo piti y piti cutu piti y chica un piti y piti chica pas piti. Entonces cuando tú le pones el bajo, le pones el movimiento del piano, es una música que bailas.
Es de los primeros discos ¿De los Bambán? de Formé, sí, Qué genial. en los que bailamos. No importa la edad que tuvieran las personas, movía un pueblo. ¿Y tú bailabas con ellos? Claro que sí, como en ese momento yo tendría unos 40 años ya, ¿no? Sí, en ese momento esa orquesta ahí, lo que había debajo aquí era muchas personas divirtiéndose y pasando bien la noche. Una de las orquestas como la Aragón, que han mantenido el ritmo mayor cantidad de años. Qué bueno ¿eh? Está grabado en el Legrem. Legrem, sí. En Legrem. Sí. Recuerda que Cuba, gracias a la idea de Fidel Castro de importar a Cuba los mejores profesores de la música europea. Sabes que Europa es la cuna de la enseñanza mundial de la música. La música la inventaron los italianos, pero en Alemania es una potencia musical, todos los países. Y esa gente vinieron a Cuba a impartir clases. Ya estaba el sentimiento de los cubanos, había muchos músicos cubanos clásicos, pero no habían tantos como los que vinieron a impartir clases a Cuba. Ahí hicieron una fuerte formación artístico-estética de los músicos, donde los músicos podían tocar a Beethoven, a Brahms, a Bach. Y entonces imagínate que de repente también los músicos cubanos sus sentimientos no seguían y sintiendo eso. Hubo inclusive tiempos donde en la escuela te sancionaban, te ponían un reporte y no podías salir de pase cuando te cogían tocando música popular bailable. ¿Sí? Sí, claro. Te cogían, ahora por ejemplo diciendo pom, 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 pi, pom, pom. Estás poniendo acordes. No, estoy poniendo acordes de la música. Utilizado para la música bailable, pero que yo ponga esos acordes no quiere decir reportado. Ya. Odio a la música popular bailable. El Tosco recuerda una época de su juventud en que las estructuras eran rígidas y la lucha entre lo popular y lo académico no admitía distracciones. No se escuchaba música cubana, se escuchaba en mi casa música norteamericana. ¿Sí? Sí, él Eso escuchaba sorpresa, lo que me decís. mucha música norteamericana, se influenciaba de la música norteamericana para mezclarla con la música cubana. Ah, mira qué sorpresa. Armónicamente, los hilos armónicos, no tanto el ritmo, porque el ritmo es el de nosotros, pero las cosas principalmente armónicas y de melodías y algunas cosas, diseños, esto del piano que nosotros hacemos, que no es un tumbado, que chan 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 con con chican con eso del piano, que no es un tumbado, creo que no lo hace nadie. Los tumbados prácticamente eran estos. ¿Me entiendes? Entonces yo traté de, por ejemplo, si un tumbado hacía fa menor, re bemol y do, yo trataba de repartir el acorde en las dos manos de manera que se abriera más y entonces hacerlo en contrapunteo. Era esto. Igual que ahora, por ejemplo, esto. ¿Y eso es estilo tuyo exclusivamente o hay otros pianistas que adoptaron eso? Tuyo? No, esto es tuyo. Modestamente. Eso es tuyo. Sí, sí. Pero generó una escuela se hablaba eso. mucho de... Generó una escuela, digamos, ¿hay otros pianistas que te siguen en eso? Sí, ahora como no. Mira, el otro día pasó una cosa muy curiosa. Había un muchacho que toca muy bien el piano, un muchachito joven, y tocó una cosa con un sin del diablo y de pronto dijo, a lo pupi, y cogió y pasó por un tumbado. Bueno, yo me tuve que levantar porque me emocioné. Te emocionó eso, claro. Me emocioné. Innovadores y revolucionarios, Juan Formel y los Bambán renovaban las estructuras musicales, incorporaban nuevos instrumentos y aplicaban influencias de los Beatles para transformarse en una especie de los Rolling Stones de la música popular. Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera. Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera. La tierra va a temblar cuando yo me mueva. Mi baile bailará, verán cosas buenas. Aquí se enciende la candela. Ponte a pensar que un grupo de rock cuando toca piano, ese es figurado, chan, 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 chun, chun. Es como, tú sabes, claro, como corchea, claro, sí, claro, como corchea. claro. Entonces, eso originalmente en la música cubana no se usaba, porque se usaban poner el acorde normal
según un figurado que tú lo escribías. Chan, chin, chen, chan, chin, chon, chan, chan, una cosa así. Pero con el mismo figurado. Entonces, lo que hacía el movimiento era el bajo, era el que se movía, como melodía. Claro, exactamente. Él buscó mucho que el bajo... Que era su instrumento, además. Era su instrumento. Él hacía un diseño, la candela, can, quen, con, can, quen, con. Era una melodía que anunciaba y se te quedaba el tumbado de la sandunguera. Cuquín, con, quin, quen, con, cuquín. Y es una armonía de 2 acordes. Pero en este caso, él le hacía un diseño, que era lo que marcaba la diferencia. Y vaya qué diferencia, porque sí es importante la diferencia, muy fuerte la diferencia. Se sale de ese esquema del son tradicional a otra cosa que decís, ¿y esto por qué suena así? Tú tocas el tumbado de la sandunguera sin decirle a nadie que haya escuchado ese tema, ¿no? Tú lo tocas y te dices, esa es la sandunguera. Eso es lo que le pusieron los bambán a la música cubana, ¿no? O sea, esa mezcla de haber escuchado otros estilos y meterla en la música cubana es lo que hizo tu papá. Es lo que hizo tu papá. Es lo que hizo mi papá. Y creó ese estilo llamado el songo. A diferencia de Samuel, el Tosco tuvo que abrirse camino a una vida lejos de su casa. El Tosco nació en El Condado, un barrio bravo de Santa Clara en el interior de Cuba. El Condado es un barrio muy musical, muy folclórico. Bronca por la mañana, la gente fajado a los piñazos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es un barrio bravo? Un barrio bravo. Y ahí nacimos, entonces yo no tenía nada que ver con no sé, parece que nací con lo que estaba pasando con ese medio marginal. Y el problema era emigrar del barrio ese. Porque ese barrio lo que te daba era la cárcel, no sé, una puñalada, o que fueres un alcohólico, un drogadicto, lo que te daba era lo más malo del mundo. A los 13 años, el Tosco decidía dejar su casa para marcharse a La Habana a estudiar, antes que el barrio, las calles, las peleas o el alcohol no lo dejaran escapar. Tuve la suerte de que hay unas ideas que al principio de la revolución todavía siguen existiendo. Fidel Castro sacó una convocatoria para la Escuela de Arte y la Escuela de Pesca. Y yo, no es por nada, pero yo tenía deseo desde niño de hacer algo, y sobre todo en la música. Y ahí tuve la oportunidad a los 13 años de llenar una planilla. Llené 2 planillas. Lo mismo me daba pescar que tocar música. Sí, me daba lo mismo. Y gracias a Dios, Santa Cecilia, que es la patrona de la música cubana, tuvo una condescendencia y dijo, bueno, este negro no lo voy a poner a pescar. Un joven José Luis Cortés ingresaría a la Escuela Nacional de Arte. En 1961, Fidel Castro y el Che Guevara jugaban al golf en la sede abandonada de La Habana Country Club e imaginaban sobre cómo podría Cuba impulsar la cultura. La revolución había creado un plan de construcción de nuevas escuelas nacionales de arte en ese campo de golf. La escuela se establecería en Cubanacán, el antiguo Country Club. Los alumnos vivirían en las casas que habían sido de millonarios extranjeros y cubanos dentro del barrio exclusivo. Por primera vez en Cuba, una escuela de arte recibía alumnos procedentes de todas las capas sociales y de todas las regiones del país, una de las obras más trascendentales de la Revolución cubana. En sentido general había una diversidad también en la música de corte académico muy grande, porque es la etapa económicamente de mejores posibilidades para el país y por tanto la música también tiene un momento de florecimiento. Es el momento en que irrumpe una primera generación de personas totalmente educadas dentro de la revolución, o sea, las personas que habían nacido a comienzos de los años 60 o en esa década. Y según los historiadores del arte, consideran que es una década que es una suerte de parteaguas dentro de la historia de la cultura cubana. La formación académica comenzaba a exponer sus resultados. Empezaba a surgir una incipiente polémica entre 2 corrientes de pensamientos. La famosa
falsa intelectualidad que estaba en Cuba en aquel momento. Tocar música popular era lo más delirante del mundo. Aquí la gente se empezó, inclusive, fíjate que hay un momento de la música donde, desde el punto de vista de la literatura, si tú no cantabas canciones de Scipio, de Pablo, o que tuviera que ver con eso, eras un chabacano, qué sé yo, es decir, la esencia de la música. Eso pasaba así. Sí, pasaba. En los 70, en los 80 pasaba eso. Si no tocaba una música es lo que yo decía en todas las entrevistas que me han hecho, yo no puedo cantar en el momento divino que el horóscopo maldito besó tu piel. Estoy a raíz de que venga el cielo y que venga Malanga y Tacata. Yo no uso la música cubana. La música cubana bailable es la música que se hace en el momento de ocio que tú tienes para salir a bailar con tu jeva. Eso no es para salir a pensar. Tú no bailabas, ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. No puedes bailar eso, no se puede bailar. Igual que el otro, yo pisaré la calle nuevamente, no se puede bailar eso. La música cubana es, vamos a guarachar, mamita, vamos a guarachar, vamos a guarachar, mamita, vamos a guarachar. Corrían los años 70 y la música popular asistía al nacimiento del movimiento de la nueva trova. Los nuevos trovadores cantaban canciones con una poesía que hablaba de amor y de compromiso social. Mi mujer con sus peleas, el agua que no llegó, hay un juego de pelotas y se rompió el televisor. El ambiente de la nueva trova consideraba a Juan Formel un trovador. Juan Formel es un gigante. Él hizo un poco lo que hizo Benny Moré en su época. Benny Moré cogió, como lo hizo Pérez Prado también, cogió la jazz band y en vez de tocar jazz con la jazz band, tocó sones. Pero entonces Formel agarró lo que era el famoso combo de los años 60. Él fue haciendo una evolución orquestal, pero desde el punto de vista esa del combo y de la orquesta típica. La orquesta típica es esa que tiene 3 violines, una flauta, que son las charangas, que le llaman aquí también. Desde esa composición orquestal, él empezó a transformar eso tímbricamente. Y donde había una paila, puso una batería. Y donde había un piano, puso una organeta. O sea, que fue siempre un renovador tímbrico. En esos años, cuando surgió los bambán y cuando surgió Formel, había mucha discusión en Cuba sobre lo cubano, sobre que si los cambios tímbricos afectaban la autenticidad de lo cubano. Quizás motivados por toda esa discusión que había, y más que motivados por esa discusión, sino motivados por una evolución natural que tenía que tener la música, empezaron una renovación. Y la renovación que hizo Juanito fue muy grande porque consiguió hacer la orquesta de música más extraordinaria, o una de las más extraordinarias que han existido en la historia de la música cubana. Sin duda, sin duda. Estaba ahí en la playa, jugando en Melauita, pero vino una negrita y me picó, ay, ay, ay. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me encontré con una tía y con ella fui de romería y fue allí donde yo el dinero yo perdí. Pero la historia era yo, pau, pau, pau. El éxito de los bambán se debe a que han sido una suerte de cronistas de lo que se ha vivido en Cuba desde la óptica de los sectores populares. Yo siempre digo que la mejor historia que se podría hacer en Cuba, la más fiel, sería una historia a través de la música. Y no la historia que se cuenta normalmente, porque la historia siempre se va a contar a partir de la óptica de los vencedores y nunca de los vencidos. Y con la música tú puedes narrar una historia de lo que se ha vivido. Y los bambán han sido, y específicamente Juan Formel, de los grandes cronistas urbanos de este país, no por gusto. El único músico que no era trovador en sí y que fue admitido dentro del movimiento de la nueva trova fue Juan Formel cuando se fundó ese movimiento en 1972. Empezaron a integrar la música de la trova con la música popular bailable cubana. El mismo Pablo
hizo discos con soneros como Cotán, como El Albino. Silvio cantó con los Bambán, un precioso disco, Imaginada. Con Adalberto también hicieron cosas, Silvio. Fran Fernández, hicieron cosas donde ya la gente empezó un poco a respetar eso, que ellos sí lo entendieron. Sí. Esos cantantes, sí, como son artistas, Silvio y Pablo, no te puedo decir más porque no, bueno, Nicolás, un poco tuvieron intención de sumarse. Si te miro me parece que mi sueño es débil, que parece imaginada, pero la verdad fue mejor que soñada. El Estado promovía el nuevo movimiento de trovadores a través de agencias y programas. Mientras tanto, con mucho menos apoyo, la música popular bailable intentaba trascender las fronteras y salía de gira. Había un gerente aquí que todavía está vivo. No, ya murió ya. Era el jefe, aquí era de una empresa artística que se llamaba Cuba Artista. Niño, ese tipo parece que nos vio tipo de pingüino a nosotros. No sé, o de oso polar. Cada vez que llegaba el invierno decía, arriba, bam, bam, dale. Bulgaria, la nieve está aquí, Rumanía, Rusia. Los llevaban en invierno a los países más fríos que hay. A comer pan con sal y te ponían una banderita en la mesa. La falta de dinero, los malos contratos, giras delirantes por Europa del Este y la necesidad de cambiar de rumbo producirían la salida del Tosco de los Bambán. El Tosco me dice, no, Samuel, yo creo que ya... Yo, ¿por qué te fuiste de los Bambán? Me dice, no, porque ahora Irakere es el grupo que está sonando. Ya los Bambán como que, tú sabes, que ya llegaron ya... Está declinando. Ya cumplieron ya, estamos hablando del año 81. Opa. 81. Y así es la vida. Existen esos cambios y todos los grupos tienden a desaparecer o a dejar de existir. Tú sabes, la música de Irakere era otro tipo de música. Era más conga, el ritmo no era igual, un poco más adelante los temas, era con una cuerda grande de metales, claro. Era más jazzístico, más, de la influencia más del jazz. Para mí Irakere siempre fue un grupo de jazz cubano. Exactamente, exactamente. Pero bueno, hicieron en una época música cubana y tuvieron una época muy buena. Irakere es la gran creación del pianista Chucho Valdés. Composiciones exquisitas y una selección de músicos de altísimo nivel lograrían pasearse por todos los estilos, como la música bailable, la de concierto, la tradicional, el funk y el jazz. En 1900, comienzo de la década de los 80, Paquito de Rivera, ese notable jazzista cubano, abandona las filas de Irakere. Chucho Valdés llama a dos músicos para que hicieran el rol de Paquito, que tocaba clarinete, saxofón y flauta dentro de la agrupación. Busca un saxofonista, que es Germán Velasco, después que ha trabajado mucho como productor de disco y como arreglista de Pablo Milanés. Y busca a José Luis Cortés, que a la sazón era un extraordinario flautista, compositor de temas muy populares, pero también alguien que podía tocar saxofón y que además podía incursionar en el mundo del Latin Jazz sin ningún tipo de problema. Los años 80 tendrían a la música popular bailable experimentando con sonidos del momento. Irakere y otros conjuntos fusionaron Latin Jazz y Funk. Saca la mano,
la banda que revolucionó a la música cubana, que no quepa la menor duda. Chucho escribía obras que eran geniales, o hace obras geniales. Aprovechaba la capacidad de cada músico en su instrumento y te ponía a brillar con sus arreglos y sus orquestaciones. Ahí se lograron hacer cosas clásicas de Mozart, de Debussy, y se llevaron a la orquesta. Cosas impresionantes. Inclusive hay obras que ya quedaron en el mundo de la música como algo de obligado, como es La Misa Negra, que es una obra de Chucho Valdés, que eso era algo impresionante cuando se tocaba eso en público. En esa época yo me acuerdo que el Tosco recién se fue de los Bambán para Iraquere. Y voy y le digo a mi papá, tú sabes que me siento mal cantidad porque... Y le hago la historia del Tosco. Me dice, tranquilo, que yo tengo un tema que acabo de hacer ahora, que posiblemente va a ser el tema más radiado en Cuba. Y fue el tema más radiado en Cuba. ¿Cuál? El Voy Cansado. Ah, mirá. Hubo que mandarlo a quitar de la radio. Una cosa increíble, porque además él rompió con todo lo que estaba haciendo Iraquere, que estaba pegado a Alberto, armónicamente y de aire. Fue contra la corriente de vuelta, ¿no? Se fue completo contra la corriente y vino con un tumbado muy fácil, do mayor, con king, con eso nada más. El Voy Cansado, eso fue increíble. Te estoy hablando, hubo que mandarlo a quitar de la radio. Él dijo, quítenlo ya. Basta ya. Basta ya. Buscando estoy la forma de un baile que te usaba. Se me ocurrió pensar en el paso de un buen cansado. Se me ocurrió que un golpe de conga le viene pintado. Bailalo, compón de la tuqueta planteado. Bailalo, compón de la como el buen cansado. Hacia el año 1986, el Tosco crea junto a Germán Velasco y otros músicos de Iraquere una antología de obras que serían el punto de partida de una nueva era en la música popular bailable. Como era música muy complicada de hacer, utilizaba a Germán Velasco, a Carlos Averof, inclusive hasta Carlos Emilio Morales, el difunto también, para poder tocar esa música. Esos discos fueron una revolución para toda la gente que intentaba hacer música profunda, música popular de concierto profundo. Nosotros habíamos hecho una serie de discos estando con Iraquere que le llamamos Siglo I, siglo a través del siglo, siglo I en nuestra era, siglo II ante nuestra era, ¿no? Un título de eso súper comiquísimo. Entonces, esta serie de discos nos llevó a que nos llamamos un día a la tarea y decimos, bueno, a ver, tenemos que hacerlo, porque ya eso está grabado, lo único que nos queda es hacer una agrupación y seguir haciendo esto mismo, que no es lo que nos gusta. La grabación de esos discos que el Tosco crea en paralelo a Iraquere produjeron una crisis en el seno de la agrupación. El maestro Valdés decide entonces liberar al Tosco de algo que ya era una realidad. El Tosco deja Iraquere y forma NG La Banda y funda un nuevo género bailable, la timba. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos sobre la alimentación mundial. Ataca Chicho, Pelucho, Pelucho, ¡guapa! La soya es un alimento, se utiliza de mil maneras. Se prepara calientita, con pimienta y con ají. Oh, y a mí me lo enseñaron, y yo te lo enseño a ti. ¿Qué cosa con esto vas a mirar la casa? Picadillo de soya. Se están engordando porque comieron toda. Picadillo de soya. Este picadillo sabroso y ahora. Picadillo de soya. Oye, para mover tu cuerpo entero. Picadillo de soya. Tienes que haber comido un picadillo de soya primero. Picadillo de soya. Mueve la cintura con el picadillo, nene. El último género
de la música cubana se le puso la timba cubana. Por una gira que se hizo, porque tú no puedes decir música popular, era un término muy grande, muy largo, que tú no podías decir, bueno, ahora voy a presentar NG la banda con la música popular, que se llama, entonces, creo que fue idea de Fumel, no sé si fue de Fumel o de Isaac Delgado, no sé, de uno de ellos, para poder hacer, no, creo que es de Fumel, porque el tema del Team Cuba lo hice yo. Lo que habla la timba cubana, no sé qué cosa que hacía. Pues hice todo arreglo, porque primero nadie lo tocó. Digo, a ver, vamos a ponerle timba esto, porque en definitiva, ese nombre de música popular, bailable, contemporánea, cubana, eso es muy largo. Por timba cubana, creo que fue Fumel el que le puso el nombre, no el que hizo la música. La timba no es ritmo, la timba es simplemente una justificación de poder entrar en el mercado con un nombre que sea fonéticamente fuerte. Pero la timba fuerte empezó con NG. Iraquere hizo timba, pero todavía no se le llamaba timba. Nosotros lo que hicimos fue no innovar, sino arreglar. Sí, más bien lo que hicimos fue arreglar. Y funcionó, sencillamente funcionó y la gente lo asimiló y a partir de ahí la gente empezó a bailar más lento y más tranquilo y nos empezaron a seguir y en un momento que era la orquesta número 1 en Cuba. Yo lo que hice fue cortar la naranja por el medio entre la música de los bambán e Iraquere y hacer un nuevo estilo que nadie todavía ha hecho otra cosa. Otra cosa, nadie ha hecho es una fusión entre Iraquere y los bambán. Yo que tuve la suerte de haber vivido las dos cosas, haber compartido con dos grandes de la música como es Fumel y es Chucho, que es lo que dice, absorbí, bebí de esa fuente y dije, coño, caballero, aquí ya está, mira, los bambán son muy nobles. Yo le puse a los bambán los Beatles cubanos y a los Iraquere los Rolling Stones cubanos. Claro. Así que era una música muy heavy metal y una música muy suave. La timba tiene unos toques de funk también, ¿es verdad? La timba tiene unos toques de malanga. Eso había que estructurarlo y meterlo todo y unirlo todo y hacerlo. Hoy en día, cuando al principio nadie quería aceptar, es decir, todo el mundo, lo que me cayeron arriba, y me querían matar. ¿Sí? Claro que sí, porque yo siempre utilicé la literatura del pueblo con la profundidad de la música elitista. Claro. Tú puedes mirar todos los arreglos de NG La Banda. Cuando miras los arreglos de NG La Banda te vas a dar cuenta la profundidad instrumental, morfológica y de todas las cosas grandes que tiene la música. Con una negra que solo tenía hueso. Me criticaba mi familia, mis amigos, porque esa negra estaba más flaca que un hilo. Que dice, échale limón. Oye, yo soy el capitán, yo soy el general. Échale limón. A Venezuela, Panamá, Costa Rica y Ecuador me voy con mi limón. El surgimiento de la timba como nuevo género bailable coincide con una crisis económica muy profunda. La caída de la Unión Soviética, el socio comercial y estratégico de Cuba, produciría un proceso muy complejo llamado período especial. La gran banda sonora del periodo de mayor dureza en este país, cuando la crisis económica golpeó muy fuerte a todos los ciudadanos y de algún modo yo creo que el baile, la diversión, el jolgorio que representaba la timba ayudó a equilibrar un poco esas penurias de la etapa. Grandes apagones, la situación económica fue fatal, empezó a faltar los alimentos, empezó a faltar muchas cosas y el país a apretarse. Y la música tuvo un boom, no es menos cierto que tuvo un boom, se empezaron a abrir discotecas donde toda la semana, de lunes a lunes, se presentaban todas las orquestas de primer nivel que había en el país. Empezaron a aparecer muchas orquestas con este tipo de cadencia musical y empezaron a llenar esos espacios. ¿De dónde la gente sacaba el dinero para ir? No lo sé, pero siempre estuvo lleno, muchos extranjeros y muchos cubanos. El Tosco, que es un personaje, es un músico de un altísimo nivel, pero también muy apegado a lo popular, con letras también que tenían que ver mucho con la filosofía del hombre de a pie, del hombre de la calle, del ciudadano ese que vive en barrios a veces marginales y que está en la calle con esas chispas que tiene el cubano. Y todo eso lo unió, hizo un cóctel ahí que resultó muy explosivo y que arrasó en esa década. La timba fue, chico,
una solución de alegría para los momentos tan duros que vivía Cuba en ese momento. Tú no sabes lo que es el periodo especial. Con todos los recursos económicos de Cuba, una de las pocas alegrías que le daba al pueblo con su trauma que había con todas las cosas económicas que estaban pasando, era precisamente los músicos de la música popular bailable cubana. Y en ese caso la timba. En ese caso la timba cubana. Nosotros hicimos bailar al pueblo sin cobrar dinero, sin pasando una pila de vicisitudes del carajo. Nos pusimos a favor de siempre mirar que yo soy cubano y nací en Cuba. Y soy hijo de la Virgen de la Caridad del Cobre, como es todo el pueblo de Cuba. Durante la crisis, el pueblo cubano volvería a elegir a la música popular bailable. Esta era el desahogo en un tiempo de muchas tristezas. La timba, el género nuevo, captaba toda la atención. Salgo de la casa aburrido, irritado, a buscar tu silueta, desesperado. Me encuentro a mí mismo, solo y cansado. La poesía épica y comprometida de la nueva trova cedía su protagonismo. Yusa es compositora y bajista y tiene un recuerdo muy claro de la época en la que los tiempos comenzaban a cambiar. Empezaron a mudarse también las necesidades musicales y las necesidades culturales. Mucha necesidad más de estar, de exorcizar cosas, de un poco de hacer trance, de relajar hacia otros lugares. O sea, y había ahí, tanta necesidad claro, ahí que había que de hecho, la música tenía que cubrir otras lugar. áreas, otro lugar del corazón, Claro, otro lugar exacto. del espíritu. Y Claro. ahí entonces, ¿qué empezó a pasar? Que ahí en la música popular bailable pasó a tener un lugar preponderante que no fue así, que en la época... y relegó a la y trova. relegó un poco a la trova. Por eso hoy puedes darte cuenta que hay algunos jóvenes que hoy, por ejemplo, no saben quién es Silvio Rodríguez. No saben, ¿no? Porque incluso el mismo Tosco Exactamente fue una de las personas que fue de los músicos que más rescató incluso la música de Silvio Rodríguez, como hicieron varios de ellos, pero la retomaron desde otro claro. lugar. La timba del Tosco era una novedad y un desahogo. Los bambán seguían innovando su songo con nuevos integrantes y nuevos arreglos. Son estos los cantos, hay que los santos están cantando, a los bambán que están celebrando, sus 30 cumpleaños siguen ahí. Cambiar de rumbo cuando fuese necesario era parte de una filosofía. Trascender los tiempos era importante para Juan Formel y es parte del legado que le dejó a Samuel. Mi papá siempre decía, para poder mantenerme, no puedo seguir haciendo lo mismo, porque las generaciones cambian. Los bambán siguen siendo escuchados por los jóvenes. Exactamente. Y hay una renovación de la formación también de los bambán. Exactamente. Pero más que todo, yo creo que la reformación para que los jóvenes vengan es en la música que tú hagas. Por supuesto, Juan Formel y los bambán es como si fuera rock de nacional. Eso de toda la vida. Para toda la vida. Eso para toda la vida. Eso fue lo único que quedó toda la vida. Hay muchas cosas para hablar de nuestro amor, de lo que fue. Hay muchas cosas que decir, de qué pasó yo no lo sé. Hay muchas cosas, pero solo te voy a decir así, así. Y te dije que, pero de qué, que ya se acabó, que ya terminó. Eso es música hecha para el pueblo. O sea, qué mejor que poder llegar a ese punto de desarrollo, de no minimizar nada que venga desde otro lugar, sino que eso es una cosa buena que sucede en Cuba, que todo es materia prima. Ahora, ¿tú sabes lo que me pasa ahora con la juventud? Que a la juventud lo que le gusta es lo que me suspendieron. Lo que te criticaban Lo que me antes. criticaron, lo que me suspendieron. No sé, picadillo de soya, la bruja, todos esos números numerazos que fueron hit parade. Entonces, eso era lo que le gusta a los muchachos, a los jóvenes. Bien al coño, tócame la bruja. Yo digo, caballero, ¿qué cosa es esto? Y cuando aquello decía, el Tosco es lo más chabacano que hay en el mundo, me suspendieron 1 año y medio de la radio y de la televisión.
todos bailan el mambo, ritmo que no pasará, con su cadencia tan linda, que a todos pone a bailar el mambo. ¡Sí! Mambo, mambo y mambo, 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 mambo y mambo, mambo. ¿Ves que hay un movimiento importante en los jóvenes, digo, de 20 años, 21 años? Nosotros cuando había una cosa que se llama, un lugar, el Johnny Dream. Ahí íbamos todos los músicos a competir por ser el mejor. Y era toda la noche con un telegrama, con mucho hielo, y por nada más que valía un peso cubano. Para estar ahí, nada más que se yo viendo a Paquito Rivera, a fulano, a los americanos que llevan, a Dexter Gordon, porque son un lugar cuidado. De siempre fue un lugar elevado en la superación de la música y sobre todo en el jazz, en el Latin jazz, o mejor dicho, en el estilo musical más desarrollado, popular, más desarrollado que es el jazz. El jazz es como la música clásica. Ahí si no tienes la técnica perfecta y no puedes tocarlo. Y nosotros nos desarrollábamos ahí, sin pensar en el dinero. A mí me da una alegría, pero la cantidad de músicos, por supuesto que se van a ir todos para el carajo si no dan atención. Ya están a niveles de cualquiera. Sí, claro. El desarrollo musical que hay en Cuba en estos momentos es parecido al del tiempo de Iraquere. Nosotros los cubanos somos los encargados de tratar de que esta música no se vaya del aire, como decimos nosotros. Buscar la forma de no abandonar el ritmo de bambán. Un disco, para que sea bueno, tiene que tener variación tanto de texto, de armonía, de melodía, pero también de los aires. ¿Por qué? Porque la cadencia en esta orquesta es muy importante y creo que es una de las cosas que impera. Tú puedes tener un tema, pero cuando tú haces ese aire, esa cadencia, te hace bailar y más descansado. Te hace respirar. Exactamente. Nosotros tenemos un público muy especial y lo bueno es que hemos trabajado, o mi padre me enseñó y seguiremos trabajando con las nuevas generaciones. La cuestión no es llegar si no sabes mantenerse. Claro. Voy a hacerte una versión de las tantas que han habido. Dos mujeres y tres... Juan Formel nos dejó en 2014 y como suele pasar con los grandes artistas, comenzó una leyenda. En su hijo Samuel quedaron los consejos y el legado. Para el Tosco, haber bebido de las dos fuentes más importantes de música fue una suerte y un destino. Para el pueblo cubano, los artistas y su música popular bailable no dejarán nunca de trascender las épocas y los hará bailar, como siempre, como en toda su historia.